¿Cómo están, querida comunidad de pilotos de Ingespace? El día de hoy vamos a hablar sobre las hélices, quizás uno de los componentes más importantes dentro del RPA y a los cuales les podemos hacer una mantención a nivel usuario. De hecho, es muy importante verificar previo a cada vuelo el estado de estas hélices para evitar accidentes. Ahora vamos a explicar por qué. Para eso vamos a mostrar esta hélice que tengo acá. Esta es de un modelo Matrix 300. ¿Ya? Vamos a identificar cuáles son las partes más importantes de nuestra hélice. En este caso vamos a considerar que debemos partir identificando el borde de ataque, que es la parte que está acá, justo donde se produce el centro y donde va a generar toda la presión, ¿cierto? Nuestra hélice con el rotor del RPA. En el extremo final nos encontramos con el borde de ataque o borde de fuga. También tenemos que saber que se puede llamar de las dos formas. Ahora, es importante saber que nuestras hélices tienen un ángulo de ataque. No sé si ustedes recuerdan que antes vendían unas golosinas con unas hélices pequeñitas y un tubo que si tú le hacías así, en el sentido correcto, se iba hacia arriba, ¿cierto? Giraba y producía la sustentación. Pero si lo hacíamos al revés, se iba completamente hacia abajo. En este caso, si lo pueden apreciar en cámaras, tenemos acá, ¿cierto? Una inclinación que nos muestra esa posición en el ángulo de ataque, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que si la posición está de esta forma, ¿cierto? Tenemos una parte que sube y una parte que baja, extrados e intrados. Ese es el punto al cual se va a mover. La parte que se eleva es hacia donde se va a generar el movimiento. En los cuadricópteros, como el que tengo acá, los motores delanteros siempre giran hacia adentro, ¿ya? Van a generar un movimiento hacia adentro y los motores traseros giran hacia afuera. En base a esos giros que va realizando el motor, vamos a poder realizar los distintos tipos de movimientos. Por ejemplo, movimiento de cabeceo hacia adelante, cabeceo hacia atrás, alabeo hacia izquierda o derecha, o la guiñada, que es el giro en el propio eje del RPA. Por ejemplo, para hacer el movimiento de cabeceo, avanzando hacia adelante, el RPA baja las revoluciones de los motores delanteros y aumenta las revoluciones de los motores traseros. Por eso que genera este movimiento. Si lo vemos de lado, quedaría así. Hacia adelante cabeceo, cabeceo hacia atrás. En el movimiento de alabeo ocurre exactamente lo mismo. Hacia un lado o hacia el otro va a aumentar un par de motores y va a bajar las revoluciones de otro par de motores. Y cuando hacemos el movimiento de guiñada, se trabaja con motores cruzados. Dos motores en diagonal aumentan revoluciones y otros dos las bajan. Ahora, es importante que nosotros identifiquemos en las hélices cualquier tipo de fisura que tengamos. Si tenemos alguna grieta, alguna fisura, por muy pequeña que ésta sea, al girar, ¿cierto? Va a producir vibración. Esa vibración puede producir daño estructural, ya sea en el fuselaje de nuestro RPA o que se nos rompa en pleno vuelo nuestra hélice. Aquí vamos a acercar un poco esta, es un Matrix 300. A simple vista no se ve ningún daño, pero si yo aplico una pequeña torsión, a ver si la cámara lo capta, ahí se produce una grieta, incluso ahí crujió un poquito. Por eso es importante que nosotros verifiquemos cuál es el estado de nuestras hélices y también dónde van insertas. Por ejemplo, en los modelos pequeños como en algunos mini, estas hélices van insertadas con tornillos. Por lo tanto, si yo no conozco hacia dónde gira el rotor y la pongo en un lado que no corresponde, probablemente el equipo en un despegue automático podría hacer esto y caer, voltearse, y eso va a dañar también la cámara o parte de la electrónica interna. En equipos como los Mavic 3, Mavic Air, la hélice se va a montar, ¿cierto?, a presión. Se toma el rotor, se presiona la hélice, se gira y se extrae. Lo mismo para poner. Ahora, es muy difícil que yo me equivoque en este tipo de aeronaves, porque si yo saco la hélice de un lado y la quiero insertar en otro, no va a entrar. Aún así, a nuestro servicio técnico nos llegan drones que a la fuerza le metieron una hélice donde no correspondía. Y en el caso de los equipos más grandes como los Matrix, también utilizamos hélices que van con un sistema de tornillería. Por lo tanto, hay que tener mucho ojo, saber hacia dónde está inclinado el ángulo de ataque y eso me va a indicar hacia dónde va a girar. Por lo tanto, tengo que identificar los motores. Igual tenemos indicaciones. Ya, por ejemplo, aquí en este multirotor tenemos uno con fondo negro en esta parte y otro con un fondo gris. Si identificamos nuestras hélices, tenemos
gris en el centro y una que es completamente negra. Pero estas marcas con el paso del tiempo y con el uso se van borrando, por eso es que es importante identificar hacia dónde giran. Ahora, ¿cada cuánto las debo cambiar? Si bien no encontré ningún documento exacto de DJI que nos diga cada 100 vuelos, 200 vuelos, se recomienda que cada 200 vuelos, 300 vuelos ya realicemos un cambio de hélice. ¿Por qué? Son de polímero reforzado, algunas con polímero reforzado y fibra de vidrio. El polímero reforzado en el fondo es plástico, por lo tanto el plástico cuando se expone a condiciones intensas, de frío o de calor, el plástico también tiende a deformarse. ¿Qué ocurre con estas hélices? Cuando se comienzan a deformar, comienzan a perder ángulo de ataque, se comienza a desgastar incluso el borde de salida o el borde de fuga. Por eso que al tener esa deformación, pierde sustentabilidad nuestro RPA. Por lo tanto, se recomienda que cada 200, 300 vuelos o cada 100 o 300 horas de operación también podamos hacer un reemplazo de nuestras hélices y siempre cambiando todas por parejo. O sea, si voy a cambiar solamente la del motor delantero porque veo que está más desgastada que la otra, no me sirve, tengo que cambiarlas todas por igual. Hacemos nuevamente la analogía con un vehículo. Tenemos un auto nuevo, lo sacamos recién de la agencia y reventamos una de las ruedas. En este caso, si reventamos una de las ruedas, yo cambio esa rueda por una nueva y vuelvo a conducir porque está relativamente nuevo, tenemos poco rodaje. En cambio, si ese vehículo ya tiene hartos meses, tiene unos 40.000, 50.000 kilómetros y se me revienta una de las ruedas, lamentablemente ahí no puedo cambiar solamente la que se reventó, tengo que cambiarlas todas porque si no va a quedar desnivelado. Ocurre lo mismo con el RPA. Si yo por algún motivo tengo mi equipo nuevo y choco quizás con un árbol, rompo una de las hélices, verifico que las otras tres están bien, cambio esa, si están todas nuevas. Pero si ya tengo una cantidad de vuelos acumulados y ya veo que están media desteñidas, ya no están tan naranjas las puntas como antes, están un poco más pálidas, el plástico se nota que está quemado, es recomendable en ese caso cambiarlas todas, para que todas tengan el mismo ángulo, ¿cierto?, al momento de operar. Ahora, cuando cambiamos nuestras hélices, tratemos de siempre utilizar repuestos originales. Van a encontrar por ahí en algunas páginas de China que venden hélices que son a un precio muy bajo, pero es un plástico de mala calidad. Lo hemos comprobado lamentablemente con clientes que han enviado equipos a servicio técnico y en pleno vuelo la hélice se rompió y perdieron la inversión. Entonces, de repente, para ahorrar algunos pesos, algunos dólares comprando más barato, arriesgamos nuestro equipo. Ahora, si es un equipo registrado y ya está siendo utilizado para vuelos comerciales, vuelos con fines de lucro, esos accidentes se deben notificar a la autoridad correspondiente. Entonces también podría generar sanciones por no tener los mantenimientos como corresponden de la aeronave. Y no hay que confundirse. Por ejemplo, cuando cambiamos las hélices nos tenemos que asegurar que el borde de fuga y el ángulo o el modelo de nuestra hélice sea exactamente el mismo para todas. Por ejemplo, en este modelo que es el Mavic 3 viene con estas hélices que vienen con una borde de fuga en goma. El Mavic 3 Enterprise que tenemos por ahí viene con un borde de fuga que es sólido. En ese sentido se supone que estas tienen la particularidad de que son hélices de bajo ruido, pero encajan perfectamente las del otro RPA acá. Entonces, si yo pongo una hélice que no corresponde y las otras tres son diferentes, voy a hacer que se tenga que revolucionar un poco más ese rotor para mantener la sustentación. Entonces, es importante siempre verificar que sean el mismo modelo y, sobre todo, que sean originales. Bien, pilotos, llegamos hasta acá con este pequeño video a modo de agregar contenido, cultura en el mundo de los RPA. Si les gustó, suscríbanse al canal, síganos en Instagram como inkspace.cl, visiten nuestra página web y también ahora estamos en TikTok y también vamos a empezar a subir contenido relacionado al mantenimiento de los RPA, a las operaciones y a trabajos que estemos realizando con estos RPA.